¿Qué tal? Mi nombre es Aguilar García José Riel y a continuación voy a exponer un poco sobre la administración pública. Espero sea de su completo agrado. La administración pública federal en México. Un pequeño índice sobre el contenido de esta pequeña presentación. Como punto 5.1 vamos a hablar un poco sobre la estructura y el contenido de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Vamos a tocar también el tema de las atribuciones de las Secretarías de Estado, la Administración Pública Federal centralizada, Administración Pública Federal paraestatal, y vamos a hablar un poco sobre la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que es la ley que en este caso rige a estas entidades que pues, a continuación vamos a mirar. 5.1. Estructura y contenido de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Vamos a dar un pequeño concepto y bueno, tiene por objetivo precisar las bases de organización y funcionamiento de una institución derivada de los tres poderes de Estado. Centralizada. Es un órgano de la administración pública que se ordenan y acomodan articulándose bajo un orden jurídico con el objeto de unificar decisiones, el mando, la acción y la ejecución paraestatal. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos componen la administración pública paraestatal. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En el título primero, la Administración Pública Federal, capítulo único, artículo 1 a 9. Título segundo, Administración Pública Centralizada, capítulo 1, Secretarías del Estado, artículo del 10 al 25. Y el capítulo 2 de este segundo título, competencias de las Secretarías de Estado y Consejería del Estado, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que va del artículo 26 al artículo 44. Aquí estamos enunciando las partes en que se compone la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Tenemos el capítulo 3 del Gabinete Social de la Presidencia de la República, que va del artículo 44 bis al 44 quater. El título tercero de la Administración Pública Estatal, capítulo único, artículo 45 al 56. Ya que mencionamos un poco de la articulación de lo que es la organización de esta ley, vamos a hablar sobre las atribuciones de las Secretarías de Estado. Las Secretarías de Estado coordinan los asuntos de seguridad nacional, de protección civil con la ayuda de autoridades municipales y estatales. Estas contribuyen fomentando el desarrollo político y el respeto por las actividades democráticas ciudadanas, que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública tienen que cumplir y hacer cumplir lo que de ella pues emana. Y esta es una pequeña ilustración de las secretarías de Estado más importantes y las principales y todas. De hecho, tenemos por ejemplo la Oficina de la Presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, SEGOP, Secretaría de Gobierno, Secretaría de la Función Pública, SEMAR, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de la Reforma Agraria, Secretaría de Salud, SAGARPA, Secretarías de Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Son algunas, si no es que todas, de las secretarías que conforman nuestro Estado. Cada una se encarga de un sector importante y fundamental, funcional, columnal para que el Estado pueda funcionar como se debe y que cada una de estas atiendan las necesidades
de las personas que todos los días pues nacen. Cada una se encarga de un sector específico y de que funcione como tiene que funcionar. Vamos a mencionar algunas de las principales secretarías y cómo se componen de manera un poco pequeña. Voy a hacer mención de cómo se componen algunas de las principales secretarías, iniciando por la segunda, que es la Secretaría de Gobernación, que su función es presentar al Congreso de la Unión las iniciativas de ley, entre muchas otras cosas, administrar y publicar el Diario Oficial de la Federación, manejar el Servicio Nacional de Identificación Personal. La Secretaría de Relaciones Exteriores, algunas de sus funciones son promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior, dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomáticos, la promoción comercial y turística del país a través de sus embajadas y consulados, e intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y exposiciones internacionales. Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, organizar, administrar y preparar al ejército y la Fuerza Aérea, organizar y preparar el Servicio Militar Nacional, organizar las reservas del ejército y de la Fuerza Aérea, planear, dirigir y manejar la movilización del país en caso de guerra. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la CHCP, que de hecho es una secretaría que a nosotros como contadores que deberíamos estudiar un poco más a fondo. Algunas de sus funciones son proyectar y coordinar la Planeación Nacional del Desarrollo, proyectar y calcular los ingresos de la Federación, del Departamento, del Distrito Federal y de las entidades paraestatales, estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales, así como dirigir la política monetaria y crediticia del Estado. Actividad: Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Energía. Son algunas de las otras secretarías que más comúnmente nosotros observamos. A continuación, 5.3, Administración Pública Federal Centralizada. La forma republicana del Estado mexicano se caracteriza por el modo de estructurarse respecto a todos sus elementos constitutivos, los cuales son territorio, población y gobierno. El gobierno, a su vez, está dividido en tres poderes, como bien lo sabemos: el ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La forma de gobierno hace referencia a los órganos de poder en el ejercicio de las atribuciones que le son conferidas a nivel constitucional, así como las relaciones políticas que establecen entre sí. El poder ejecutivo se sustenta en la administración pública federal y esta se divide en centralizada y paraestatal. La administración centralizada, según el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala que será integrada por la Oficina de la Presidencia de la República, Secretarías de Estado, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Como punto 5.4, la Administración Pública Federal Paraestatal. Las entidades paraestatales son aquellos organismos o personas morales que cuentan con personalidad jurídica y patrimonios propios. Su objetivo es el auxiliar al Poder Ejecutivo Federal en el manejo y desarrollo de las áreas que son consideradas por el Estado como estratégicas o prioritarias, justamente lo que mencionaba hace un momento, que cada una de estas entidades se ocupa de áreas específicas que son consideradas estratégicas y prioritarias para la población en general. Y se compone de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, como por la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Según la primera ley mencionada, la Administración Pública Paraestatal se compone de organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos públicos. Sectorización: en los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se entiende como una organización gubernamental de la que el Poder Ejecutivo se apoya para agrupar, coordinar e intervenir en la operación de las entidades de la Administración Pública Paraestatal.
5.5 Ley Federal de Entidades Paraestatales. En este pequeño apartado vamos a ver un poco de cómo se compone esta ley con más a fondo. Reiterando, son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. Una entidad paraestatal y entidad descentralizada son una y la misma cosa. Ambas denominaciones acuñadas para el mismo fenómeno administrativo. Es importante puntualizar esto porque quizá dentro de tantos conceptos y tantos nombres nos pueda venir a la mente que una es una cosa y otra es otra diferente, pero no, hay que precisar que, reitero, entidad paraestatal y entidad descentralizada son sinónimos, vamos a llamarlo así. La presente ley reglamentaria tiene por objeto regular la organización, el funcionamiento y el control de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Esto es mencionado en el artículo 1 de la misma ley. Las relaciones del Ejecutivo Federal o de sus dependencias con las entidades paraestatales se sujetarán a lo establecido en esta ley y sus disposiciones reglamentarias. Del capítulo 1 de las disposiciones generales, que van del artículo 1 al artículo 13, menciona los objetivos y define las relaciones federales. En el artículo 3 menciona que las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley les otorgue autonomía se regirán por sus leyes específicas, así como empresas productivas subsidiarias del Estado, la Procuraduría Agraria, la Profeco, la Agencia de Noticias del Estado y el Sistema Público de Radiodifusión, entre otras. Básicamente en este primer artículo menciona quiénes sí, quiénes no y en qué momento van a realizar sus actividades y cómo las van a llevar a cabo. Y este artículo, solo por mencionar uno y dar un pequeño ejemplo. En el capítulo 2 de los organismos descentralizados, en la sección A, dice Constitución, organización y funcionamiento. 1. La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias. 2. La prestación de un servicio público social. O 3. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. Aquí en esta sección del capítulo 2 se especifican los requisitos para la creación legal de la institución, como la denominación, el domicilio, el objetivo, aportaciones, órganos de administración, etcétera. Datos del acta constitutiva, como cualquier otra entidad con atribuciones jurídicas. La creación o estas organizaciones paraestatales deben de cumplir también con todos estos requisitos de creación. En la sección B del mismo capítulo 2, Registro Público de Organizaciones Descentralizadas, nos habla sobre el registro público que debe realizar la institución, como lo comentamos en la sección A, solo que aquí nos menciona ya puntualmente lo que tiene que hacer para registrarse. En el capítulo 3 de las empresas de participación estatal mayoritaria, que van del artículo 28 al artículo 39, nos habla sobre las empresas de participación mayoritaria. En este caso no forman parte de lo dictado en esta ley las sociedades mercantiles, que de hecho hay una ley específica para sociedades mercantiles, y sobre los consejos de administración de estas mismas. En este tercer capítulo, como ya lo mencioné, habla sobre la administración que deben tener estas organizaciones. Y en el capítulo 4, que habla de los fideicomisos públicos, va del artículo 40 al artículo 45. En el capítulo 5 del desarrollo y operación, que va del artículo 46 al 59, básicamente nos menciona los objetivos y el desarrollo de las entidades según el área regional y los sectores al que éstas pertenezcan. En el capítulo 6
del control y evaluación del artículo 60 al artículo 68 comprende este capítulo y nos habla sobre qué tanto funcionan y cómo administrar y realizar mejoras y especificaciones a estas entidades, porque reitero que como cualquier otra organización, ya sea pública o privada, las mejoras, la mejora continua debe ser una situación de importancia sustancial. Y como último, encontramos los transitorios, que aquí la disposición destinada a regir situaciones temporales que son existentes con anterioridad a la fecha de vigencia de una ley o reglamento, o que son creadas por virtud del mismo. Es por ello que sus efectos se agotan con el simple transcurso del tiempo en cuanto se presenta la condición que regulan. Y pues eso ha sido todo, que es muy poco. Para profundizar más en estos temas necesitamos más tiempo y pues un poco más de descripción de cada tema, pero espero esto un poco haya sido de su agrado y que les sirva en lo que sea pertinente. Muchísimas gracias, hasta pronto.